Buenos días, soy la doctora Alessandra Lubiano, psiquiatra infantil y del adolescente de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. La segunda parte de nuestra clase de hoy va a abarcar sobre los temas del trastorno del aprendizaje. Recordar que dentro de los trastornos del desarrollo neurológico o del neurodesarrollo encontramos aspectos que ya hemos conversado en la clase, como el trastorno de la comunicación, y el trastorno específico del aprendizaje, que es el que vamos a ir profundizando de manera posterior durante esta clase. Además, dentro de los trastornos del neurodesarrollo encontramos otros como la discapacidad intelectual, el trastorno por déficit atencional e hiperactividad, el trastorno del espectro autista, los trastornos motores y otros. Cuando nos enfrentamos a un niño que se presenta en nuestra consulta por dificultades de aprendizaje o por un mal rendimiento escolar, tenemos un esquema que puede ser de utilidad para poder ir dilucidando cuál pudiera ser la posible etiología de esta dificultad. Por un lado, ir descartando que pudiera tener algún déficit en procesos superiores. Ahí estamos pensando en, por ejemplo, un cuadro de discapacidad intelectual o inteligencia limítrofe. Por otra parte, podemos ver si esta paciente tiene una interferencia en este aprendizaje, ¿ya? Lo cual pudiera estar dado por factores como un trastorno por déficit atencional, ciertos trastornos emocionales, trastornos de conducta o ciertos déficits sensoriales o motores que pudieran, por lo tanto, interferir en su aprendizaje. Cuando pensamos en eso, estamos en general planteándonos que estas personas van a tener problemas generales de aprendizaje, ¿ya? Por otra parte, cuando estos trastornos son más bien específicos del aprendizaje, no estamos planteando que pudiera haber una dificultad, como bien dice su nombre, específica y debido a ciertas alteraciones a nivel neurocognitivas relacionadas al aprendizaje en particular. A esto nos vamos a referir en esta clase. Los trastornos específicos del aprendizaje son un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiesta por dificultades significativas en la lectura, en la escritura y el razonamiento o cálculo aritmético que comienzan en la edad escolar y que persisten por al menos 6 meses, a pesar de que se hayan realizado ciertas intervenciones dirigidas, ¿ya? El rendimiento de estos niños es inferior a lo esperado tanto para su edad, para su escolaridad y para su nivel de inteligencia, existiendo una evidente discrepancia entre las habilidades cognitivas y el rendimiento académico. Por ello, debemos descartar de que haya una dificultad en otras áreas y para ello debemos considerar de que estas personas, estos niños, deben tener una inteligencia normal, no deben tener deficiencias sensoriales y deben encontrarse escolarizados. La prevalencia a nivel mundial se ha estimado en alrededor de un 5 o un 10%, siendo más frecuente en hombres, al igual que los cuadros en general del neurodesarrollo, y que tienden a ser persistentes en el tiempo, ¿ya? Tanto el DCM5 como el CIE-11, que son nuestras manuales de clasificaciones diagnósticas más recientes que utilizamos a nivel de psiquiatría, permiten codificar las áreas académicas y las subaptitudes alteradas, describiendo entonces dificultades que pueden encontrarse en la lectura, en la expresión escrita y o en las matemáticas. Y estas dificultades pueden darse en grados leves, moderados o graves. Vamos a comenzar hablando de la dificultad en la lectura. Cuando pensamos en un chico que tiene una dificultad en la lectura, estamos pensando en que tiene alteraciones en la precisión de su lectura, en la velocidad o en la fluidez de esta y en la comprensión de la lectura. Esta es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar y generalmente no se presenta en forma aislada, muchas veces van con comorbilidad con otras dificultades del aprendizaje. Cuando pensamos en esta dificultad de la lectura, debemos recordar aspectos que vimos anteriormente en la clase de trastornos del habla, lenguaje y comunicación, que se refiere al concepto de conciencia fonológica, ¿ya?
Y en estos chicos se observa que hay una falla en la conciencia fonológica que se refiere a que para que las palabras puedan ser identificadas, puedan ser entendidas y almacenadas en la memoria y a su vez recordadas, el cerebro las tiene que descomponer y las tiene que segmentar en lo que se llaman las unidades fonéticas. Cualquier defecto en este procesamiento del lenguaje va a perturbar la decodificación e impedir que la persona logre identificar una palabra. A esta habilidad se le denomina entonces la conciencia fonológica. ¿Ya? En general, la dificultad en la lectura ocupa alrededor de un 80% dentro de todos los trastornos del aprendizaje específico, con una prevalencia estimada entre un 2 a un 8%, siendo nuevamente más frecuente en varones. El segundo tipo o área académica que presenta dificultad es en la expresión escrita. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? A que hay dificultades a nivel de la corrección de la ortografía, ya con importantes dificultades ortográficas, en la corrección gramatical y de la puntuación, ¿ya? Y en la claridad y organización de la expresión escrita, ya afectando de manera importante entonces su discurso y narrativa, ¿no? Finalmente están las dificultades en aspectos matemáticos, que tiene que ver con dificultades en el sentido de los números, en el poder memorizar operaciones aritméticas, en poder realizar cálculos que sean correctos y fluidos, y en el razonamiento matemático que sea de manera correcta. La aritmética es un proceso mental muy complejo que requiere que la persona pueda reconocer números y símbolos, memorizar datos, por ejemplo, como las tablas, ¿no? De multiplicar, que pueda alinear los números, que entienda conceptos abstractos y sea capaz de recordar toda esa información. Cuando pensamos en la teología de este cuadro, eh, no se conoce un factor específico ni está totalmente clara, reconociéndose ciertos aspectos multifactoriales. A nivel de la genética, se conoce que se da en una concordancia en, modelos, en gemelos monocigóticos de alrededor de un 65 a 100%. Esto va a favor entonces de un modelo que implique factores genéticos de heredabilidad. También se ha visto que en familiares de primer grado esto puede ocurrir en alrededor de un 35 a 45%. Y se da principalmente, y esta heredabilidad es mayor, cuando tenemos trastornos de aprendizaje que son más severos y en chicos con un alto nivel intelectual. Por otra parte, se han descrito ciertos factores biológicos a nivel peri y postnatal, lesiones en el sistema nervioso central, prematurez, asfixias, traumatismos craneanos, intoxicaciones, etc. Y también se ha descrito que pudieran haber alteraciones a nivel de la migración y el funcionamiento neuronal y a nivel estructural. ¿Ya? Y finalmente se ha asociado a ciertos factores ambientales, como por ejemplo una escolarización inadecuada que pudiera afectar, empeorar o modular estas dificultades. Dentro de los factores de riesgo encontramos el antecedente de una historia familiar. Ya como vimos anteriormente, la genética, la heredabilidad es un factor importante de riesgo. También el haber tenido un antecedente de retraso y de trastornos del lenguaje en la infancia. Dificultades en el aprendizaje del abecedario, en poder hacer una figura humana, en tener figuras geométricas, el círculo, el triángulo, el cuadrado, etcétera, tienen su desarrollo normativo a unas edades y unas etapas específicas. Si el niño tiene dificultades en aquello, podemos ir teniendo alertas respecto a que pudiese el día de mañana presentar más dificultades a nivel del aprendizaje. También son chicos que tienen antecedentes de dificultades en el conteo, en relación a hacer secuencias, en poder aprender rimas, en recordar canciones infantiles, en que han tenido un crecimiento muy lento en relación a su vocabulario, con dificultades para aprender a leer y escribir y también para poder comprender y poder observar la hora en un reloj. ¿Cómo evaluamos a estos chicos? Generalmente esta evaluación la vamos a realizar a fines de primero básico, que generalmente cuando tienden a consultar.
Se debe hacer una anamnesis completa, que sea anamnesis actual, así como una anamnesis remota, considerando historias del desarrollo, antecedentes familiares, un examen clínico exhaustivo a nivel mental, físico y neurológico, en el cual nosotros podamos en la consulta incluir la observación de sus cuadernos, realizar pruebas cognitivas, poder evaluar la lectoescritura, haciéndolo leer, haciéndolo escribir, realizando algunas pruebas de cálculo mental, algunas pruebas escritas, etc. También es importante poder contactar a sus profesores y poder obtener información de ellos a través de un informe escolar. A su vez, requerimos de una evaluación psicopedagógica que a través de pruebas estandarizadas puedan darnos detalles de las áreas implicadas en estas dificultades, para así poder hacer también un tratamiento que sea más específico. Y en ocasiones se realiza también una evaluación psicométrica para descartar o confirmar ciertos déficits cognitivos más globales. Este cuadro se da muchas veces asociado en comorbilidad a otras patologías como al déficit atencional, al trastorno del lenguaje, trastorno de coordinación psicomotora, es decir, otros trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? También cuadros emocionales, ansiosos, distimia, trastornos depresivos, trastornos conductuales, ¿cierto? Y muchas veces se asocia a tener finalmente una deserción escolar. Como diagnóstico diferencial, tenemos que considerar las variaciones normales en el aprendizaje, chicos que puedan estar presentando una adversidad psicosocial, el tener una escasa disponibilidad de educación, chicos que puedan tener dificultad de dominio del idioma en el cual se está impartiendo la instrucción académica, por ejemplo, los migrantes. Metodologías de enseñanza que puedan ser deficientes y muy rígidas también pueden afectar el aprendizaje. Que haya un retraso escolar que sea por otras causas, por ejemplo, por un ausentismo, puede ser, por ejemplo, chicos con enfermedades crónicas que requieran muchas hospitalizaciones, con cambios de colegios constantes, con condiciones adversas para poder estudiar. También que haya una falta de motivación por los estudios, déficits sensoriales, tanto visuales o auditivos, que hay una dispraxia, una discapacidad intelectual, trastornos del lenguaje, trastornos neurológicos y otros trastornos psiquiátricos, como por ejemplo trastornos del ánimo, ansiosos, déficit atencional, que como vimos pudieran interferir en las capacidades de aprendizaje. ¿Cómo se realiza el tratamiento? Es un tratamiento para que sea adecuado debe ser precoz, por lo tanto el diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno es importantísimo y realizado por un equipo que sea multiprofesional. Este equipo debe ser coordinado y en general está formado por neurólogos, psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos y profesores, quienes cada uno va a tener un rol diferente y ciertos grados de participación en cada momento de este proceso de tratamiento. Es muy importante realizar psicoeducación al chico, a sus padres. No es que sea un chico flojo o que no quiera aprender, sino que tiene un trastorno del aprendizaje y como vimos tiene una etiología neurobiológica. Y a nivel individual es importante realizar un apoyo psicopedagógico, poder apoyar en los hábitos de estudio y en la motivación para el aprendizaje del chico o chica, hacer tratamientos en las comorbilidades que pudiera presentar. A nivel escolar es importante hacer un contacto y un trabajo muy alineado con la escuela y ahí es importante poder hacerlo partícipe de los programas de integración escolar con evaluación que sean diferenciadas para sus dificultades, en ocasiones que se llegue incluso a ciertas adecuaciones curriculares. Y está el concepto de la DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, que se refiere a un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje de todas las personas mediante una detección y eliminación de barreras en el currículo. Y esto debemos recordarlo ya que es una patología que es parte de las necesidades especiales de educación y que configura dentro de estas uno de los tipos de necesidades de educación transitorias. El pronóstico de este cuadro es que tiende en general a persistir en la adultez, siendo el impacto asociado
relacionado a ciertas variables, como por ejemplo un CI, a mayor CI, mejores habilidades en el aprendizaje. Si un cuadro es más severo, también esto va a afectar a un mayor impacto de sus dificultades en el tiempo. También es importante el que se haya realizado o no un diagnóstico precoz, el que se haya realizado un tratamiento oportuno, si tiene o no comorbilidades, lo cual empeoran el pronóstico y por lo tanto deben ser tratadas también. Y es muy importante también el interés que hay a nivel de sus padres y la familia, a nivel de la educación de sus hijos y el apoyo de estos en este tratamiento, siendo un factor importante también el nivel socioeconómico y las posibilidades que tengan de rehabilitación. Bueno, con esto terminamos nuestras clases del día de hoy que tuvieran que ver con el trastorno de la comunicación, del habla, del lenguaje y el trastorno del aprendizaje. Espero que hayan tenido un buen aprendizaje de todos estos aspectos y quedo atenta en caso de que alguien me quiera contactar para alguna duda. Saludos, muchas gracias por su atención.